Bienvenidos amigos, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto muchísimas gracias a nuestro anfitrión el día de hoy, el doctor César Calderón, que nos ha tenido la gentileza de invitarnos a su consultorio, a la Clínica La Belleza. No es la primera vez que vengo, querido César, pero me he quedado sumamente impresionado del cariño, la atención tan especial, tan personalizada a las personas que vienen a atenderse por algo relacionado a la cirugía estética. Pero más llama la atención el hecho que nuestra forma de ver a los pacientes ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo después de la etapa de pandemia, porque muchas veces el primer acercamiento no es que yo voy a tu consultorio y ya, sino la gente ya un poco se ha acostumbrado a iniciar su conversación o a iniciar su contacto con el médico a través de una primera entrevista virtual. ¿Te ha sucedido eso? ¿Es más o menos así como se están manejando las consultas que vienen básicamente como rutinarias? Bueno, en primer lugar, gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarnos. Acá a mi centro, igual con todo el cariño. Esta es tu casa, igual que la de mis pacientes. Bueno, efectivamente, como decías tú, gracias a la pandemia, a pesar de todo este proceso que hemos pasado, muchas catástrofes, amistades, amigos que probablemente han fallecido, de algunos cercanos incluso de nosotros, pero sí nosotros, gracias a ello, también hemos podido mejorar nuestra atención y sobre todo hacerla un poco más eficiente, en tal sentido de que, por ejemplo, nosotros ahora hacemos primero la consulta virtual, de tal manera que a través de la consulta virtual ya nosotros despejamos las principales dudas de los pacientes. De todas maneras les hacemos la consulta presencial, pero en la consulta virtual muchos pacientes les queda claro y toman la decisión de continuar con nuestro proceso de atención o de repente desistir, porque quizá no les pareció el precio, de repente no acorde a sus posibilidades, o de repente no estuvieron muy contentos con la entrevista virtual. Entonces ya ellos no pasan a la segunda etapa, que es la consulta presencial. Nosotros luego en la consulta presencial, obviamente ya a esta época, de todas maneras, como este es un centro médico, vienen con su mascarilla, se les hace la consulta presencial, despejamos algunas dudas ya precisas y exactas, ya no tomamos mucho tiempo porque como ya hicimos la consulta virtual primariamente, ya en la consulta presencial solamente nos vamos a detalles precisos, de tal manera que la consulta es mucho más eficiente en el sentido de que el paciente se ahorra mucho tiempo para tomar sus decisiones, ¿no? De acuerdo, César, y además sabes que esto también nos ha obligado a nosotros los médicos a respetar muchísimo el horario de atención. Y ya no se ven así esos consultorios completamente repletos, porque también se le advierte al paciente que su hora de consulta es determinada y hay que respetar los horarios de los demás pacientes que van llegando, y eso también nos ha enseñado la pandemia. Claro, nos ha ayudado bastante porque también ya con la consulta virtual nosotros podemos hacer una consulta virtual en la cual podemos despejar dudas, de tal manera que ya en la consulta presencial ya no tenemos las congestiones que teníamos antes y podemos respetar los horarios que en algún momento no podíamos manejarlo por la carga laboral. De acuerdo. O algún paciente quería o tenía la necesidad de repente conversar un poco más con nosotros y teníamos un paciente que nos estaba esperando. Entonces, un poco que se distorsionó. Pero gracias ahora a la consulta virtual hemos mejorado ese tipo de problemas, inconvenientes, y el paciente sale más satisfecho y un poco ya la consulta es más práctica. Además, la cirugía estética es la gran mayoría que viene para verse mejor, rejuvenecer o mejorar, de tal manera de que también la consulta es más práctica, ¿no? Porque nosotros hacemos procedimientos, hacemos cirugías. Quizá en las consultas de medicina en general o medicina interna o la parte clínica sí ya ahí cambia de repente la cosa, pero nosotros como cirujanos y a los pacientes de cirugía estética nos ha facilitado mucho esto. De acuerdo, y además nada es tan urgente que no puede esperar un poquito, ¿no es cierto? O sea, porque es otro tipo de cirugía, es una cirugía
que prácticamente no tiene urgencias como tal. Por supuesto, así de claro. Así de claro, urgencias como tal. Pero bueno, una vez que el paciente llega, se aclaran dudas, se conversa personalmente con el paciente se siente bien atendido, se le puede invitar un cafecito, se le puede atender como un cliente, así, ¿no? Como una persona a la cual tú le tienes que ofrecer lo mejor de tu centro y de tu gente. Y ahí comienza, señor, señora, desde el saludo, desde la educación, desde la forma como uno enfrenta y afronta un paciente nuevo. Claro. Es fundamental. Eso es fundamental. Pero sin olvidar que lo más importante, el paciente más se concentra en el médico. Es importante, el paciente enfrenta a su médico, a veces lo quiere ver, le quiere percibir. Así es. Pero esencial y personalmente, ¿quién lo va a operar? Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso muchos de nuestros pacientes nos solicitan la consulta presencial para vernos y, obviamente, a ver esa interacción que le va a permitir tomar la decisión final. César, a mí me gusta mucho este tema porque, mira, a diferencia de los cirujanos plásticos, con nosotros los cirujanos generales que estamos de guardia en las clínicas, yo le digo, señora, tiene un apéndice, si no se opera se muere, ¿no? O sea, y la verdad es que no hay mucho chance de esto y la verdad es como trabajas dentro de una institución, en guardias y esas cosas, cambia un poco la filosofía o la forma de trabajar. Y acá es diferente, pero acá el paciente se tiene que sentir acogido y en confianza. Y esa confianza se basa fundamentalmente en la relación que tú puedas hacer con tu paciente. Y eso es básico. Y eso es básico. Bueno, y finalmente lo que decide, finalmente el objetivo final es el resultado, ¿no? Y nosotros también estamos en capacitaciones constantes para que nuestros resultados cada día sean mejor y los pacientes estén mucho más satisfechos que antes, de tal manera que... Porque hay un tema de expectativa. Claro, hay un tema de expectativa que es bastante importante, que nosotros también ya en la consulta presencial les hablamos sobre ese tema, ¿no? Pues yo soy bastante sincero con mis pacientes en el sentido de que yo les puedo dar las expectativas, porque, por ejemplo, gran parte de nuestras cirugías son cirugías faciales y dentro de las cirugías faciales hacemos bastantes rinoplastías. Dentro de las rinoplastías hay pacientes que tienen piel bastante gruesa, entonces los retos son mayores. Sí trabajamos, estamos estudiando, estamos al día con respecto a las pieles gruesas, pero de todas maneras tenemos que ser claros a las expectativas y las posibilidades que puedan pasar con los resultados, de tal manera que el paciente tome su decisión y se pueda operar con nosotros, ¿no? Es francamente ilustrativo este bloque que acabamos de hacer, porque una consulta de cirugía plástica es una consulta muy especial, donde el paciente pone en manos de un médico especialista su confianza. Y la confianza tiene que ser retribuida con sinceridad. Y eso es algo que nosotros admiramos de tu trabajo siempre. Sí, ahora lo otro que también es una ventaja es que ya con las redes sociales los pacientes ya pueden ver nuestros trabajos que nosotros presentamos en las redes. Somos bastante honestos en la presentación de nuestros trabajos, de tal manera que el paciente tome la decisión de operarse o no con nosotros frente a nuestros resultados honestos en las redes sociales, ¿no? Generalmente yo trato de presentar videos de tal manera que los pacientes se vean lo más reales, de tal manera que el paciente tome la decisión de hacer la consulta con nosotros y tome la decisión final de operarse o no con nosotros. Perfecto. Eso es, operarse o no. El paciente tiene la decisión y de eso se trata. Que usted, amigo, amiga, si decide operarse de alguna cirugía estética, tenga toda la información para tomar la mejor decisión posible. Gracias, César. Ha sido un bloque muy especial, de verdad. No, gracias a ti. Encantado. Muy amable. Gracias, amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Adelante.